Audiencia, amigos míos, hermanos míos, que la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la gracia del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, de los que están del otro lado de la radio. Los saludo a su amigo, hermano Pastor Juan, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, y deseándole lo mejor para usted, su familia, su entorno. Que la gracia de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, esté morando en tu vida en esta hora. Y estamos nuevamente, por las inmensas misericordias del Señor, transmitiendo en vivo desde aquí, desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, para todos aquellas radios que ahora voy a nombrar, que comparten sábado tras sábado el programa que pues haré de Jesús llamado el Cristo. Cristo, mi Señor, tuvo que ser condenado en un tribunal de hombres pecadores, siendo Él inocente, para que tú y yo, siendo culpables, pudiéramos ser absueltos, perdonados en el tribunal del Padre. Hoy más que nunca es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de estar preparándonos porque su venida y es la esperanza de todo creyente se aproxima. Cada hora que pasa, cada día, eso significa que se nos va más el tiempo, pero a la vez más se acerca el tiempo de que vuelve el Señor. Así como el carbón se enfría al alejarse del fuego y apartarlo de los demás carbones, también el cristiano se enfría espiritualmente cuando se aleja de ese fuego de la oración, de ese fuego de la lectura de la palabra de Dios, de ese fuego de la comunión con el Espíritu Santo y también con los hermanos. Hoy estaremos compartiendo en las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo alabado sea Dios 30. Vayan buscando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Auspicia en este programa Librería Evangélica Pan de Vida. La misma se encuentra en Julián Castro 785, esto es Merlo Sur, Merlo, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué va a encontrar en la librería? Todo lo que es referente a lo que vende una librería, libros cristianos, Biblia, música, todo lo que usted se puede imaginar para el creyente lo va a encontrar en la librería. También auspicia en este programa, alabado sea Dios, Universidad Cristiana Logo, la misma se encuentra en la Florida, Estados Unidos. ¿Qué radio nos acompañan? Nos acompañan desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, a través de Luminares.net, FM 92.9, la siguiente radio. Radio Sin Frontera en vivo desde la ciudad de Chivilcoy, Buenos Aires, Argentina, FM 96.3. Radio La Última Trompeta Online desde General Pacheco, Buenos Aires, Argentina. Radio FM 102.7, Radio del Pueblo, Pampa del Infierno, de nuestra querida, bendita provincia del Chaco, Argentina. FM 101.9, Radio Maranata de la Ciudad de la Bandera, Rosario, provincia de Santa Fe. FM 103.9, Estudio Noble, El Soberbio, provincia de Misiones. FM 106.7, Radio Fuente de Vida, Viedma, Río Negro, nuestra querida Argentina. Jeremías 33, desde la ciudad de General Dehesa, Córdoba, Argentina. Desde Corrientes Capital, Radio Bendición. Radio El Alfarero Online desde la ciudad de Guayaquil, es Ecuador. FM 101.1, Radio TV Sin Fronteras, Santiago de Chile. Desde Montevideo, Uruguay, FM Vida. Y gracias a Dios se agregan 3 radios más. Radio Cristiana La Zona de la ciudad de Guernica, zona sur del Gran Buenos Aires, FM 96.1. Nos mandamos saludos a la gente de esa radio, a los hermanos, amigos. FM 104.5, la mejor. FM La Mejor, desde Mar del Tuyú. Esto es la costa atlántica. Y FM Play 97.7 de la ciudad de Esteban de Echeverría, partido Luis Guillón, Buenos Aires. Dios te bendiga y vamos a orar para ir al mensaje de la palabra. Padre bueno, Padre de la gloria, te doy toda la gloria en esta hora. Bendigo tu nombre una vez más, Señor, porque tú mereces ser glorificado, tú mereces todo honor y toda gloria para que tu nombre sea exaltado
Señor, en todas las naciones, en todo extracto social, en toda lengua, Señor, en todo, Señor, que tú seas manifestado. Padre, te pido por las vidas que si hay en necesidad en este momento, en alguna mujer, en algún hombre, que tú seas glorificado en su vida, Señor. Pongo el programa en este momento para tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice las Escrituras en 1 Reyes capítulo 18, versículo 30. Entonces Elías el profeta, dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, bendito sea Dios, en esta mañana, y arregló el altar del Señor que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar delante del Señor en esta hora? A veces nos preguntamos cómo es posible que algunas personas afrontan tantas adversidades y tragedias, mientras que otras caminan por la vida sin demasiado dificultad. En 1 Reyes capítulo 17, o sea, el capítulo anterior, nos encontramos con una persona muy especial, un personaje especial. En aquellos tiempos lo veían como un hombre quizás extraño, como pueden ver hoy a un verdadero hombre de Dios extraño, y es un profeta con ropas muy sencillas, un hombre de una edad madura, alto, delgado, sus ojos muestran valor y esfuerzo. Este hombre es nada más ni nada menos que el profeta Elías, aquel Elías tisbita de la ciudad de Galat, y se dirige en esta ocasión a otro hombre, también de edad madura, con una sonrisa burlona, con sus ojos alterados, furioso. Su vestimenta denota, bendito sea Dios, su posición y su riqueza. Elías le dice a este hombre, que es el rey Acab, le dice: vive el Señor de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta se hace cargo de lo que le dice al rey Acab. Cuando meditamos en la poderosa palabra de Dios, en la bendita palabra de Dios, sobre la vida de este hombre de Dios, Elías, en aquel tiempo a través de un mundo apóstata, bien podemos exclamar: qué carrera que hizo este hombre en solamente 3 capítulos que la Biblia, el Espíritu Santo lo resalta. Capítulos 17, 18 y 19. En esos 3 capítulos usted va a ver la grandeza de lo que Dios hizo a través de un hombre consagrado. Una carrera que comienza en secreta oración y confianza en el Señor, y termina en un carro de fuego que lo traslada al mismísimo paraíso, donde allá hay calles de oro y mar de cristal. Que la hermosa persona en esta hora del Espíritu Santo nos ayude, nos esfuerce a andar como anduvo Elías, separado del mal, ser dependiente de Dios en todo tiempo y tratar en lo posible buscar nuestra comunión y santidad con el gran yo soy, hasta el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza mía y de millares de personas. Elías, un gran profeta del Señor vivo. Él comienza su ministerio público cuando Israel, el pueblo de Dios, los judíos, estaban arruinados en rebeldía, herejía y a esto agregar idolatría. Como en estos tiempos, ¿vio? Porque no ha cambiado mucho. La Biblia siempre te resalta lo que estamos viviendo. Hoy se vive en idolatría, en rebeldía y en herejía. Este hombre de Galat fue preparado, encargado de despertar las conciencias y de reconfortar el corazón y la mente del pueblo de Dios. En aquellos días de ruina que atravesaba el pueblo hebreo, Elías, el encargado de llevar el mensaje nada más ni nada menos al pueblo de Dios, y tener noción de su responsabilidad
sabiduría aplicando ¿qué? La palabra de Dios. ¿En dónde? En sus conciencias. Luego Elías alentará de un modo o de otra forma a este pueblo de Dios, elevando sus pensamientos por encima de aquella ruina donde ellos estaban, de esa apostasía. Cuando todo está en orden en el pueblo de Dios, el don de profecía no es necesario. Usted se preguntará, ¿por qué no? Le doy el ejemplo. Tomemos como ejemplo en los días del rey Salomón, el hijo de David. En el tiempo del rey Salomón no había ningún profeta. Todo estaba en orden. El rey en su trono administraba justicia. Y por otro lado, los sacerdotes y levitas se dedicaban al servicio en el templo, en la casa de Dios. Y el pueblo estaba en paz. Pero cuando todo cae en desorden a causa de faltas, desobediencia y pecados en el pueblo hacia el Señor, entonces Dios, por su inmensa misericordia y la gracia de Él, el profeta va a entrar en acción, va a entrar en escena. La desobediencia y pecado del pueblo de Dios indefectiblemente debe encontrar su juicio. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Él es 3 veces santo y Él no participa de ningún pecado, pero la justicia de Dios va a caer. Tarde o temprano va a caer. El Señor jamás castiga a un pueblo cualquiera, sea su pecado, su iniquidad, su desobediencia, sin antes enviarle un testimonio. En este caso, un hombre de Dios. Para que usted entienda o vaya entrando en el mensaje de hoy, hacemos un poco de historia. Habían transcurrido más o menos entre 58 y 60 años desde la división del reino de Israel. En los días después que muere Salomón, el reino se divide en 2, en reino del sur y el reino del norte. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus y el sur por 2 solamente. Bendito sea Dios en esta hora. Y durante ese tiempo, en el reinado del norte, pasaron 7 reyes gobernando en diferentes tiempos, y nos vamos a detener en el último, que es el mensaje de hoy. Nos vamos a detener en el último rey, que fue Acab. Este toma por mujer nada más ni nada menos a Jezabel, la hija del rey de los Sidonios. Y dice las Escrituras, porque me encanta la palabra de Dios, porque no se guarda nada, todo lo saca a luz, que Acab fue y sirvió nada más ni nada menos que a Baal, y lo adoró, dice la Biblia. Fíjese lo que hace un hijo de Dios cuando se desvía. Empieza a adorar a Baal. Y no conforme a eso, no conforme en solo en la oración, empieza a levantar altares a Baal en el templo de Dios. ¿En dónde? En Samaria, donde estaba la capital del reino. Hizo también Acab, este rey, imagen de acera, haciendo así Acab, dice las Escrituras, más, dice, que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Esto provocó la ira del Señor. Para los que son de la verdad, ya sabemos que toda unión o yugo desigual trae consecuencias. Lamentablemente va a traer consecuencias, o al pronto o a la larga. La Biblia es clara porque dice: no os unáis a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Aquí, para que usted pueda entender un poco, Acab, un hijo de Dios apartado, que adoraba en su momento al verdadero Dios, pero después se olvida, hizo como un pacto de matrimonio y se casa con Jezabel, una hija de Satanás, una hija de las tinieblas, y ellos se unen en matrimonio.
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Esto trajo consecuencia, desastre en el pueblo de Israel. Todo vestigio de culto al Dios vivo literalmente se saca, desaparece del país. La idolatría se generalizó. Los becerros de oro eran adorados en toda Samaria. Las Acera, que era esa diosa cananea, estaban por todas partes, y los falsos profetas de Baal y Acera ejecutaban sus ritos idolátricos públicamente, como lo hacen hoy los falsos profetas en diferentes congregaciones cristianas verdaderas. Pero como no hay discernimiento, hacen lo que le parezca. Por eso es bueno, y pídale a Dios discernimiento. Usted que es un líder, pídale discernimiento. No deje subir a cualquiera en el altar de Dios. Y Dios se cansó, porque Dios se cansa. Se cansó de tanta idolatría y aparece en acción. ¿Quién va a aparecer en acción? Su hombre de Dios, en el cual Él lo va a preparar primero, que es Elías. Y este lo va a afrontar públicamente al rey, anunciando un juicio inminente. ¿Cuál era? Que iba a haber sequía en el país. Si no era por su palabra, volvería la lluvia, pero hay un juicio. Y aquí Elías es el encargado de transmitir ese mensaje no muy agradable al hombre más poderoso del país, que era el rey Acab. Y dice así: vive el Señor, o juro, dice otra traducción, por el Dios de Israel, a quien yo sirvo, que durante varios años, después nos vamos a enterar que son 3 años y medio, no va a haber lluvia ni caer rocío hasta que yo lo diga, y así será. Fíjese la autoridad que tenía este hombre de Dios. Hoy están faltando en muchas congregaciones la autoridad del hombre de Dios. Que Dios nos ayude a dar autoridad sobre esta gente que están desviada. Quizá usted, como yo, estamos preguntando el secreto de este hombre de Dios para presentarse delante de un rey tan poderoso como era Acab. Y él se presenta con toda seguridad y con toda convicción de que Dios iba a ejecutar su palabra. Y algo muy importante, Elías, cuando anuncia eso, no queda detenido. Él no es atrapado por aquellos oficiales del rey. Primeramente, para Elías, Dios es el Señor de Israel. Y era un Dios vivo, a quien él continuamente servía. Mi pregunta es para usted en esta hora: ¿quién es Jesús para usted? Contéstese a sí mismo. ¿Es un Dios vivo o es un Dios muerto? Recuerdo a los amigos y hermanos que durante el tiempo de apostasía, tiempo de idolatría, el Señor, Dios de Israel, no era conocido. Es como que lo habían sacado de Israel. Y en ningún lugar públicamente lo adoraban, sino que adoraban a otros dioses. Segundo, Elías pudo decir con autoridad: en cuya presencia estoy. Elías no solamente creía en un Dios vivo, sino todo lo que decía y hacía era por estar consciente de hallarse con seguridad en la presencia de Dios. Luego el versículo 3 del capítulo 17 dice: apártate de aquí, le dice el Señor, y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. No obstante, todavía no había llegado el tiempo para la escena en el monte Carmelo. Aún su profeta no estaba preparado para hablar, ni mucho menos el pueblo de Israel, la nación, estaba preparado para escuchar. Primeramente, Israel debía pasar por el cumplimiento de esos años de hambre y sequía antes de escuchar la poderosa palabra de Dios. En estos tiempos difíciles y finales que estamos viviendo, su palabra está faltando en muchos hombres de Dios y en muchas mujeres
de Dios, ni hablar en las congregaciones. Alabado sea Dios. Elías primero debe ser instruido en lo secreto, y antes de poder hablar al pueblo de parte de Dios en público, Elías debe emprender aquel camino solitario al arroyo en Kerit, y luego habitar en la lejana, más adelante en la lejana Sarepta de Sidón, antes de estar en el monte Carmelo. Hoy más que nunca es necesario estar a sola con el Señor, esperar en Él, y Dios a su debido tiempo traerá a su profeta al lugar preciso y se servirá de él y lo llevará al monte Carmelo cuando esté en condiciones este hombre o esta mujer para hablar de Dios, o mejor dicho, para ser usado por el Señor. Hoy más que nunca es muy necesario permanecer en el Señor Jesucristo, escuchar su palabra para entrar en las moradas celestiales. Todo hombre y mujer de Dios primero tiene su Kerit antes de llegar a su Carmelo. José, muchos años antes de llegar a ser el gobernador, el segundo hombre más poderoso de Egipto, en aquel tiempo debió pasar primeramente por la cisterna, por el pozo. Luego ser vendido por sus propios hermanos como esclavo. Luego pasar por años de cárcel por una falsa acusación. Y en total sumamos 13 años que le costó a José para ser el José que conocemos en las Escrituras. Otro hombre, Moisés, antes de ser aquel hombre manso, amigo de Dios, él fue un líder hebreo, fue un líder espiritual, fue un legislador, fue un profeta, pero para ello debió pasar por la universidad del desierto y formado, o mejor dicho, dejarse formar su carácter para ser el conductor luego por 40 años del pueblo de Dios. Moisés, como José y muchos más, fueron formados en la escuela de Dios. Déjese formar en la escuela de Dios. El mismo Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días en el desierto, preparándose. Bendito sea Dios en esta hora. La finalidad de Dios es llevarte a ti, varón, a ti, mujer, a descubrir nuestra debilidad y hacernos hombres, mujeres aptos para su reino. Hombres y mujeres fuertes para que podamos servirle al Señor. Volviendo al mensaje de Elías, una de las lecciones que el profeta debía aprender allá en Kerit era la lección del vaso vacío. Las Escrituras dice: apártate de aquí y escóndete en el arroyo de Kerit. El hombre y la mujer de Dios que va a ser testigo de las proezas, maravillas, milagros, debe de estar fuera de la vista de los demás y a solas con el Señor. El hombre y la mujer debe aprender a conocer su propia nulidad. Es necesario que yo carnalmente mengüe y que el Espíritu crezca en mí ante Dios. Y así que su profeta Elías debe pasar 3 años y medio en retiro espiritual, escondido y a sola con Dios, siendo Elías dependiente solamente del Señor. Pregunta: ¿usted es una persona dependiente hoy por hoy del Espíritu Santo? Yo sé que usted a mí no me va a contestar, pero contéstese usted mismo. Dios, el Rey de Israel, el Dios de los judíos, tiene otras lecciones para su hombre, en este caso el profeta Elías. Deberá mostrar su fe en el Dios vivo. Y antes de ir al Carmelo
y desplegar toda su fe ante los falsos profetas, tanto de Baal y Asera, ante el pueblo de Israel, entonces Elías debe aprender a vivir por la fe día tras día en lo secreto ante su Señor. El arroyo y los cuervos son dados por Dios para responder las necesidades de su hombre. La confianza de Elías y también la nuestra debe estar siempre puesta en el Dios invisible y en el Dios vivo, y no en las cosas temporales y visibles. Alabado sea Dios en esta hora. Además, para gozar de los cuidados del Señor, el hombre y la mujer de Dios debe estar en el sitio escogido por Dios. La palabra dirigida a Elías es: he mandado, dice, a los cuervos que te den allí de comer. Elías no escoge el lugar de su retiro. Él debe someterse a la elección de Dios y solamente allí podrá disfrutar de las bendiciones del Señor. La obediencia a la palabra de Dios es el único camino hoy por hoy a tu bendición. Y Elías tomó el mejor camino. Él eligió la obediencia a la palabra de Dios. El versículo 5 dice de Primera de Reyes 17, dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Dios. Elías fue a donde Dios lo dijo que fuera y lo que Dios le dijo que hiciese. Pero en el arroyo de Querit había una lección más profunda para el hombre de Dios. ¿Cuál era esa lección? Es que el arroyo de repente, de la nada, se secó. El Señor le había dicho a este hombre: beberás del arroyo. Es el mismo arroyo que el Señor lo había preparado, del cual, bendito sea Dios, le dio la orden al profeta que bebiera de ella. Pero el arroyo se secó. Elías se encontraba en el lugar escogido por Dios. Y sería Elías, obedece a la palabra, obedece a su palabra. Pero sin embargo, la Escritura dice que el arroyo se secó. Qué dolorosa experiencia, qué providencia misteriosa, diría yo, encontrarte en el lugar designado por Dios, por el Dios de la creación, cumplir sus órdenes y más tarde el completo fracaso de la provisión que Dios mismo lo había garantizado unos meses antes. ¿Qué prueba para la fe? Quizá usted hoy está teniendo una prueba. Quizá Dios quiere activar tu fe porque la tenés muerta. Siga escuchando el mensaje de hoy. La pregunta es para ti, hombre, para ti, mujer. ¿Seguirá tu fe firme en el Dios vivo, así como te encuentras hoy? Cuando los arroyos terrenales se te están secando. Si Dios vive, ¿qué importa? Pero ¿qué importa si tu arroyo se seque? Si el Señor a quien yo alabo, si el Señor a quien yo bendigo, si el Señor a quien yo estoy glorificando es más grande que todos los arroyos, que todos los ríos, que todos los mares y océanos juntos, porque Él es más grande y Él los creó. ¿Usted ha comido alguna vez de la boca de un cuervo? ¿Se hizo esa pregunta? ¿Lo pensó? ¿Escuchó a alguien decir, algún amigo, alguna amiga, algún vecino decir en tiempos de sequía que quiere ir a vivir al lado de un arroyo seco? Creo que no. Y las Escrituras dice que Dios le había dicho a este hombre: no habrá lluvia. Todo lo contrario, habrá sequía en la tierra. No producirán sus frutos la tierra. Todo se morirá, humanos, ganado, todo. Pero la excelente noticia, lo bueno de mi Señor,
que él le dijo a Elías, y te dice a ti en esta hora, me dice a mí, hoy yo te alimentaré, yo te cuidaré, yo tomaré el control de aquella sequía espiritual que estás pasando hoy. Quiero restaurar tu altar en esta hora. Dios mismo le estaba diciendo, vas a pasar por pruebas, dificultades, pero tú, Claudio, tú, Claudia, Marcelo, Marcela, Juan, Patricia, María, yo me encargaré de ti. Hoy el Señor Jesucristo quiere encargarse de usted, varón, de usted, mujer. Alabado sea Dios. Queda en usted tomar, aceptar esa promesa del Dios de Israel. Amigo mío, hermano mío, has pasado o estás pasando por alguna sequía espiritual o material en este día. Claro que sí. Alabado sea Dios. Quizá te has preguntado, ¿dónde está Dios? O hubo días en tu vida donde le has cuestionado al Señor. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde te fuiste? Diciendo, ¿por qué me has abandonado? He quedado yo solo. Te has metido en la cueva. ¿Por qué, Señor, me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Hombre, mujer, en medio de tus circunstancias adversas y difíciles, te das cuenta quizás que Dios está obrando a tu favor. El Señor jamás te va a dejar. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Él lo prometió y dijo estando acá, yo estaré con ustedes hasta el fin. El fin no vino, Dios está contigo. Versículo 9 del mismo capítulo 17. Le dice el Señor, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, le dice. Y aquí que yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Observe que el Señor le envía a Elías para ser alimentado por esa viuda. Pero va a ocurrir lo contrario. Será el varón de Dios, en este caso Elías, quien va a alimentar a la viuda. Y no solamente a la viuda, sino a su hijo. A veces meditamos en las maravillas de lo que Dios hace. Y muchas veces no vamos a entender las cosas que hace o nos manda hacer. Por eso los pensamientos de Dios no son lo mismo que ni los tuyos ni los míos. Cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, encuentra a esta viuda y le ruega por un vaso de agua. Recuerde que había sequía. También le dice a esta mujer por un bocado de pan. Recuerde que había hambre. No sé cuánto tiempo ya había transcurrido, pero le puedo asegurar que era ya unos años que había sequía y hambre. La viuda le responde, vive el Señor tu Dios, le dice. O sea que para la viuda ya no era su Dios. Quizá para usted, a causa de las pruebas, dificultades, ya no es su Dios. Pero quizás por esa necesidad, ella actúa así. Quizá usted por su necesidad, su tribulación, no la culpo. Actuamos muchas veces así. Pero ella no se dirige a Dios, sino dice tu Dios. Pero luego ella dice así, vive el Señor tu Dios, tengo contigo solamente, y le estaba diciendo una verdad, un puñado de harina, bendito sea su nombre, de tinaja y un poco de aceite en una botella. Lo bueno y lo llamativo de la mujer viuda es sus palabras, exclamando, vive el Señor tu Dios. Ahora reconoce al Señor tu Dios. De alguna u otra manera ella percibe que Elías es un hombre enviado por Dios. Qué bueno es cuando te
saben que usted es un hombre y una mujer de Dios, que usted es enviado por el Señor. Luego que ella reconoce al hombre de Dios, viene la promesa de Dios. Fíjese que primero reconoce para luego ser bendecida. ¿Y qué le dice el hombre de Dios? Que ni la harina ni el aceite va a escasear. Recuerde que estaban en tiempo de sequía, en tiempo de hambruna, pero Dios la bendice. Y también Elías hace otra gran obra, resucita al hijo único de esta mujer. Hoy, si tú reconoces al Salvador del mundo, su nombre es Jesús de Nazareno. Es el ungido de Dios. Él es el hijo de David. Él es el Cristo. Él es el deseado de las naciones. Si usted lo reconoce en sus debilidades, en sus angustias, estas promesas se van a cumplir no solamente en tu casa, sino en tu familia, en tus hijos y en tu entorno. Y termino con esto. Primera de Reyes, que comencé el mensaje. Elías le dice al pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acerca. Y él arregla el altar arruinado. Quizás tu altar está arruinado. Cuando digo altar, me estoy refiriendo a tu mente, a tu corazón, a tu forma de andar, de tu forma de vivir delante del Dios de Israel. Aquí las Escrituras nos habla que el altar se encontraba arruinado. Esto nos habla que el pueblo estaba descarriado, se había desviado de los planes y propósitos del Señor, se había desviado de los mandamientos del Señor. Si hoy lo llevo a este tiempo, diría: ¿cuántos hijos, cuántas hijas, cuántos hombres y mujeres de Dios se han desviado de la causa de Cristo? Se han desviado del propósito de Dios. Se han descarriado, como dice la Biblia. Han dejado los mandamientos del Señor. Han dejado la casa del Padre como el hijo pródigo. Han dejado de tener esa comunión con el Espíritu Santo. Han dejado de congregarse. Han dejado de hablar con Dios en la oración, en las Escrituras. Ya muchos ya no tienen ni comunión con los ni hermanos de la fe, ni hablar o de decir de su entorno, familia o amigos. Hay un Dios hoy y en esta hora que te ama, que tiene una mejor vida para ti. Amigo mío, amiga mía, hermano mío, siervo, sierva del Señor. Si hoy has perdido el interés por tu Señor, que es mi Señor, si hoy te sientes que ya no hay un interés por aquel que un día te sacó del hoyo de la desesperación, de aquellas pruebas que estabas pasando, cuando usted más lo necesitaba, Él te extendió su mano. Si ya has perdido esa búsqueda por aquel que dejó en el cielo su corona de diamantes, corona que tenía rubíes, zafiro, oro, piedras preciosas, y vino a este mundo y el ser humano le puso una corona de espina. Pero ojo, Él se dejó poner esa corona de espina. Ojo, Él dejó esa corona de diamante, de rubí y piedras preciosas. ¿Por qué? Por una causa. Eres tú. Por el amor a ti. Él no quiere que te pierdas, más quiere que vengas a Él. Te invito en esta hora a volverte a tu Señor, que es mi Señor, es el Señor Jesucristo. Volverte a la casa del Padre. Confiésale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, necesito más de ti. Mi pregunta es, hoy, ¿cómo está tu altar espiritual? ¿Hay hoy por hoy palabra de Dios en tu vida? ¿Hay oración hoy por hoy en todo tu ser? ¿Hoy usted cree que aún permanece la unción sobre su vida? ¿O usted se encuentra ya como Sansón, que el Espíritu de Dios se quitó de él y ya no era el mismo Sansón?
o se encuentra como la paloma que vino a posarse sobre los hombros del Señor y dijo el Padre: he aquí mi Hijo, en cual tengo complacencia. ¿Tenés aún ese deseo en tu vida de ganar almas para tu Señor? Tu vida hoy por hoy es la misma que cuando en tu primer amor en el Señor le hablabas a todo. Tus vestidos están blancos hoy delante de la persona del Espíritu Santo. Tu vestido está en blanco delante del Alfa y el Omega. Tu vestido está en blanco delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no hay deseo para que usted esté en los caminos del Señor, si no hay deseo en lo espiritual, te invito en esta hora a arreglar tu altar. Vuélvete, amigo mío, hijo mío, hija mía, a estar con tu Señor. Dios es un experto en reparar altares arruinados, altares caídos. Y termino con esto. Fíjese que después de que Elías mata, después de ese altar que usted va a seguir leyendo en Primera de Reyes 17, 18, 19, Elías, después de esa gran victoria que destruye a todos los profetas falsos, la voz de Jezabel le manda a decir con un mensajero que si mañana a la misma hora la cabeza de Elías no está como uno de ellos, y Elías escucha esa voz, tengamos cuidado qué tipo de voz estamos escuchando. Él agarra como un desaliento, una depresión, y camina un día, luego se cansa y deseaba morir. ¿Todo por qué? Por una voz que lo paralizó. Tengamos cuidado qué tipo de voz nos esté hablando. Cuentan la historia con respecto al desaliento, que un día el diablo decide retirarse de su actividad y vender sus herramientas al mejor postor. Cuando llegó la noche de la venta, el remate, tenía preparado todo su material, que por cierto era un lote muy siniestro. Entre ellos usted encontraba odios, celos, envidias, malicia, engaño y todo lo que usted se puede imaginar en lo malo. Entre todas las herramientas había una que estaba muy gastada, como si se hubiese usado muchísimas veces. Sin embargo, esa herramienta era más cara que las otras. Alguien le pregunta de los compradores al diablo que esa herramienta, ¿por qué era tan cara? ¿Por qué era tan caro el desaliento? Y la respuesta fue: ¿por qué es tan caro una palabra de desaliento? ¿Por qué su precio es tan alto? Esta persona sigue preguntando: ¿por qué esa herramienta está tan valuada? Y responde el enemigo de tu alma y la mía, el diablo: es la más útil de todas. Con ella yo puedo entrar, dice, en la conciencia de las personas. Y una vez que estoy dentro de la conciencia de esa persona, por medio del desaliento, puedo hacer que esa persona, lo que a mí, dice el diablo, se me antoje. Por eso está muy gastada, porque lo uso continuamente, no solamente acá, sino en todo el mundo. A pesar de la explicación de ver la gran utilidad de esta herramienta, nadie lo pudo adquirir, nadie lo pudo comprar, porque el precio del desaliento era muy alto, muy elevado. Y esa es la razón por la que aún hoy, aún sigue siendo propiedad del enemigo, propiedad del diablo. El desaliento es uno de los estados de ánimo contra el cual es indispensable fortalecernos. Nos desalentamos
con las situaciones quizás económicas, quizás laborales, espirituales, familiares, o el fracaso. Nos desalentamos con el engaño, con las mentiras, con el desamor. Pero debemos mantenernos alerta, en estado alerta contra el desaliento. Si hay un trompezón o hay una caída, mi consejo es que no te rindas. Cada día podemos empezar otra vez desde el punto más alto. Comienza haciendo siempre lo que es necesario, después de lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Señor, hemos hablado tu palabra. Que la gracia y la misericordia de Dios esté sobre cada vida en esta hora. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada a través de los medios de comunicación. Si hay algún desalentado, si hay alguna personas, sea creyente o no lo sean, con su altar arruinado a causa de su mal caminar, a causa de su desvío, te ruego que tú lo levante, que tú lo inste a seguir adelante. Señor, te doy gracias en este día y bendigo todos aquellos amigos y amigas que han escuchado, todos mis hermanos en la fe. Padre, te doy gracias y que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe. Le ruego en el amor de Dios, si usted puede, compartir el mensaje, y le ruego si puede suscribirse a mi canal de YouTube. Me van a encontrar con mi nombre, Juan Antonio Cáceres Oficial, o Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Paz para todos. Bendiciones.